Toda gloria, toda honra, toda alabanza, siempre debemos dar al Padre y al Hijo, al Espíritu Santo de Dios. Aplausos fuertes a Él, por favor. Gracias, Jesús. Para mí es un honor de poder presentarme delante de hombres y mujeres de Dios, pastores queridos, Pastor José Manuel Guamán, como presidente de la prestigiosa organización Fiel, con toda su directiva, y también mi amado Pastor Manuel Huacho, como director de Conmiel y con toda su directiva, pastores, ministros presentes y las iglesias. Dios Todopoderoso los bendiga. Muy buenas noches. Una noche de confraternidad al terminar el año. Todo es bajo la voluntad del Padre. Les invito a abrir la Biblia en el libro de Efesios capítulo 2. La palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 2. Por favor, acompáñenme en esta noche a leer la porción de la palabra. Un verso, vamos a leer el verso 10. En el nombre de Jesucristo, vamos todos a leer. Gracias, Jesús. Libro de Efesios capítulo 2, verso 10. Leemos: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Palabra del Señor. ¿Qué les parece? Pidamos la bendita voluntad del Padre, que Él esté hablando a nuestras vidas. Querido Dios, buen Padre Celestial, los tiempos se han corrido tan rápido, los años se han corrido tan rápido. A contados días estaremos terminando este año. Como dice tu palabra, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En esta noche, aquí están esas águilas, aquí estamos esas águilas. Tal vez algunas águilas se llenaron de plumaje viejos. Tal vez sus picos se encurvaron, tal vez sus garras se envejecieron. Pero hoy necesitamos renovarnos en la roca eterna que eres Cristo Jesús y rejuvenecernos, porque hay mucho que hacer todavía. Amado Padre Celestial, querido Espíritu Santo de Dios, te doy la bienvenida a este lugar. No sé si usted puede levantar tus manos. No te quiero obligar, pero si tú puedes, levanta tus manos y dile bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Te doy la bienvenida no porque tú no estás con nosotros, no porque tú no estás aquí, sino es la forma que te aprecio, dándote la libertad, y que todo este lugar sea lleno de tu presencia. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por lo que vas a hacer. Te adoramos, Jesús. Hay una gloria maravillosa. Santo Espíritu de Dios. Todos, por favor.
Aleluya. Aleluya. Tu presencia en este lugar. Aleluya. Aleluya. Atmósfera de milagros, prodigios y maravillas. Atmósfera espiritual. Tus ángeles descendiendo y ascendiendo en este lugar. Cánticos celestiales en esa atmósfera celestial. Que hasta los ángeles puedan sentar un momento cuando mientras tus hijos te adoran y dicen: aleluya, Gracias, Jesús, por estar aquí. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Ministranos conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Les invito a tomar asiento. Gracias, Jesús. Tal vez debería yo hablar esta noche sobre la confraternidad. Tal vez yo debería hablar esta noche sobre las acciones de gracias para finalizarle el año y hablarle de otros temas que sea dedicado para esta noche, como hoy, reunidos hombres y mujeres de Dios, pastores, evangelistas, obreros, líderes, aunque tal vez no tienen un título, pero seguro hay hombres como apóstoles y profetas y maestros, un ministerio quíntuple, la cual les habla Efesios capítulo 4 verso 11. Pero en esta noche la palabra que quiero compartir es hablar sobre la asignación. La asignación que tiene que ver, ¿cuál es mi asignación? ¿Y qué tengo que hacer con mi asignación? Había una vez un joven evangelista conversando con un anciano ministro experimentado en misiones, experimentado en el campo del evangelismo y las naciones. Un anciano posiblemente ya a punto de terminar sus días en esta tierra. Y le pregunta un joven evangelista al pastor, y la pregunta del joven evangelista es: pastor, ¿cómo llegar al éxito? Pastor, ¿cómo llegar y alcanzar metas como tú lo has alcanzado? Entonces el pastor anciano no respondió ninguna palabra, sino que dijo: acompáñame, vamos a caminar un momento. Salieron a caminar
Y el anciano pastor le llevó al joven evangelista a un campo de cementerio. Y caminaron por el cementerio. Y el pastor luego le preguntó y le dijo: ¿has leído en algunas lápidas algo que te llame atención de todos aquellos que están fallecidos? ¿Has visto alguna lápida que te llame atención? Entonces el joven evangelista dijo: no, casi son lo mismo. Casi todos son lo mismo. Bueno, dijo el anciano pastor al joven evangelista: tienes largos años por recorrer sobre la tierra. Tienes larga vida todavía en esta tierra. Y dijo: y mi consejo es: nunca pierdas el tiempo en cosas que no te involucra en tu asignación en esta tierra. Porque todos los que usted ve que hoy están en el cementerio, muchos de ellos ya solo polvo y huesos secos, y muchos de ellos están en esa tumba sin haberlo cumplido la asignación en esta tierra. Unos fracasaron, otros corrieron al llamado, otros ni siquiera nunca escucharon el evangelio. Si usted quiere ser como uno de ellos, no lo hagas nada. Pero mi consejo es: si quieres cumplir la asignación, no busques el éxito. Como tú me preguntaste qué debo hacer para alcanzar el éxito. Porque la gente que conoce su asignación no pierden el tiempo, sino que trabajan en su asignación. Dijo esto y cayó el anciano. Y el evangelista dijo: puede ser que yo hubiera querido buscar el consejo demasiado de experiencia de este hombre, pero sencillamente me dice: cumple con tu asignación y no pares. Y quedó con eso. Este evangelista luego partió a muchas naciones, ganó muchas almas y llegó a su edad avanzada, pero cumpliendo su asignación. ¿Cuál es el mensaje de esta tarde? El mensaje de esta tarde, mis queridos, amados siervos del Señor, hombres y mujeres de Dios, es que cada uno de nosotros venimos a esta tierra con una asignación, ya sea una asignación ministerial, una asignación académica, una asignación tal vez empresarial, una asignación que tal vez algunos todavía no descubren cuál es la asignación y todavía están en la onda del mar buscando cuál es su asignación. Pero de seguro, si está buscando, lo vas a encontrar. Pero hay otros que ya lo encontraron y ya saben cuál es su asignación. Pero muchas veces en esas asignaciones dice que muchos se están estancando y no están avanzando. Hay una tremenda preocupación en estos últimos tiempos, en las cuales, como vivimos tiempos demasiado peligrosos, como habla apóstol Pablo. Y alguien me decía: pastor, el temor hacia qué es de usted. Yo les dije: pero el temor hacia de qué me hablas. Porque hay temor, hay de muchas maneras que el hombre tiene temor. Y uno de ellos es que me preguntó: pastor, ¿verdad tú no tienes temor a los brujos? Yo les dije: no tengo temor a los brujos.
Y me dice, pero ¿tienes temor a la muerte? Bueno, soy sincero en decirlo, posiblemente hasta los 35 años de mi edad, yo creo que cualquier humano tiene temor a la muerte. ¿Qué será mi muerte y cómo será mi muerte? Pero cuando ya empecé a caminar, ya en el llamado, especialmente en la asignación de Dios, ya que vengo predicando la palabra desde mis 18 años de edad, entonces a los 35 años dije, ¿por qué voy a tener temor a la muerte? ¿Por qué voy a tener temor a la muerte? Yo decidí de aquel momento en adelante a no tener temor a la muerte, porque escuché a un predicador decirle, yo sé cuándo voy a morir y no tengo miedo a la muerte. Y cuando escuché a este predicador que decía esta palabra, yo dije, yo también no voy a tener temor a la muerte. Y cuando dije eso, alguien me preguntó, ¿por qué no tienes temor a la muerte? Yo dije, por sencilla razón, porque la gente ungida, la gente que tienen propósito, van a morir y van a terminar y van a partir de esta tierra solamente cuando cumplen el propósito asignado por Dios en esta tierra. Y mientras tanto, lo que el hombre y la mujer de Dios lo que necesita hacer es caminar y trabajar en esa asignación. Puede ser que tal vez el Señor me lleve este año, gloria a Dios, yo me voy con Él. Pero lo que yo sé es que mi tiempo es hasta este año cumplir mi asignación. ¿Y qué tal si mi asignación en esta tierra es solamente hasta después de unos meses? Gloria a Dios, cumplí mi asignación, cumplí mi propósito. ¿Y sabes cuál es la alegría más grande que puede tener un hombre de Dios después de la unción que tiene del Espíritu Santo? Es que la alegría más grande que tiene que tener un hombre y una mujer de Dios es que está cumpliendo la asignación de Dios en esta tierra. ¿Cuándo es infeliz el hombre de Dios? Cuando no está cumpliendo. Cuando me han preguntado, pastor, muchos pastores dicen que están tristes, están angustiados y algunos hasta se arrepienten de ser pastores. Yo creo que si no mal me equivoco, fue mi hermano Manuel Lamar cuando me preguntó una ocasión en el altar, aquí está este hombre de Dios, y me preguntó y me dijo, pastor, ¿alguna ocasión usted ha arrepentido de ser pastor? Yo le respondí, no. ¿Por qué no? Porque la alegría más grande de un hombre de Dios en esta tierra después de la unción es cumplir con la asignación de Dios que Dios me ha dado. Si Dios te ha dado en esta tierra para que tu asignación sea un locutor, gloria a Dios, cumple con esa asignación y sé feliz con lo que haces. Y si Dios te ha llamado para que tú seas una cantora, cumple con esa asignación y sé feliz con lo que haces. Y si Dios te ha llamado a que tú seas un predicador, cumple con esa asignación y sé feliz con lo que haces. Con razón apóstol Pablo dijo, ay de mí si no predico del evangelio, porque los que predicamos sabemos si en una semana no hemos predicado, ya estamos estresados, ya estamos aburridos, ya queremos salir saltando y brincando a donde yo puedo predicar. Pero cuando predico a uno o dos por lo menos en una semana, hay alegría porque he cumplido la asignación de parte de Dios como predicador. Si están los evangelistas como en la asignación como evangelista, yo he sentido tan alegría. Hoy encuentro pastoreando, pero sin embargo caminando como evangelista por muchos años. La alegría más grande del mío es que ver almas venir a Cristo, ver gente reconciliando, ver milagros y prodigios y maravillas. Y cuando regresaba de aquellas campañas que todavía para la gloria de Dios, Dios me abrió las puertas y sigo viajando.
llevando el mensaje del evangelio, entonces todavía llevo eso. Me siento alegre, me siento contento, me siento feliz. ¿Sabe por qué? Porque estoy cumpliendo con la asignación de Dios. Alguien dice: pastor, pero sin embargo yo no soy ni predicador, yo no soy ni pastor, no soy evangelista, no soy nada. Pero ¿qué te gusta hacer? Lo que a mí me gusta hacer es cocinar, dar de comer a los hermanos de la iglesia. Lo que a mí me gusta es preparar la comida y servir al pastor, servir a la gente. Gloria a Dios, ese es un ministerio de servicio, ese es un llamado. Y ese hombre y esa mujer que limpia los platos, que lava los platos, que limpia los baños, y esa persona que hace feliz y contento, no es que estás en menos, ni que nadie ni te valore ni nada. Eso es que te importa, pero lo que pasa es que usted estás cumpliendo la asignación que Dios te ha dado en ese lugar. Aleluya. Una comparación que cuando una ama de casa, una madre, prepara la comida con mal genio, lo más seguro es que la comida no va a salir bien. No sé si sal, no sé si falta aceite, no sé, algo, pero algo pasa. O quema el arroz o quema el agua, pero algo pasa. Pero cuando en el servicio, en la asignación que le toca hacer, lo hace con todo amor, lo hace con todo servicio, con toda pasión, lo sale bonito. No importa si los condimentos no está todo completo, pero con una pepita de ajo esa comida sale de maravilla. ¿Saben por qué? Porque la asignación que tiene lo hace con alegría, lo hace con felicidad, sin merecer recibir nada a cambio, solamente lo entrega porque esa es su asignación. La gente que tiene una asignación y sirven en esa asignación, no lo trabajan a regañadientas ni enojados, sino que dando gloria a Dios, trabajan con gozo y con alegría. Bienaventurados los pies que anuncian el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Bienaventurado. La palabra bienaventurado habla de muchas cosas, y uno de ellos es que con alegría, uno de ellos es con felicidad, y uno de ellos es con gozo. Eso es el que predica el evangelio. Entonces, pero hay asignaciones humanas y hay asignaciones del reino. En las asignaciones humanas y con las asignaciones del reino son diferentes. Y lo que pasa es que muchas veces nos estancamos cuando nosotros enfocamos en las asignaciones humanas. Cuando enfocamos en las asignaciones humanas, nos estancamos. Cuando enfocamos en las asignaciones humanas, nos aburrimos, nos cansamos. Hay personas que dicen: ya me canso del ministerio. Hay personas que dicen: ya me aburro del ministerio. Hay personas que dicen: ya no puedo. ¿Por qué? Por sencilla razón, porque están trabajando por obligación. Están trabajando porque esa asignación es humana, no es del reino. Porque lo del reino no es para aburrir. Lo del reino no es para estancar. Lo del reino no es para estar enojados, ni menos estar arrepentidos. Porque la asignación humana, primeramente, no es diseño de Dios. La asignación humana no es diseño de Dios. Una vez, cuando estaba dictando un seminario, un hombre me preguntó y me dijo: hermano pastor, ¿y cómo yo puedo saber mi asignación? Porque por hoy yo soy presidente de una iglesia. Yo les pregunté, les dije: ¿cómo es que tú llevas ese cargo como presidente de la iglesia? ¿Te asignaron a través de voto democrático
O tal vez el pastor a través de ayuno y oración te dijo, usted puede trabajar en eso. Entonces el hermano me dice, pastor, nuestra iglesia trabajamos democráticamente, lista 1 y lista 2 y lista 3. Yo dije, ya. Entonces me dice, pastor, ¿esa asignación de qué es? Yo le dije, ¿quiere que te diga la verdad? Me dice, pastor, está bien, dígame la verdad. Yo les dije, esa asignación no es de Dios. Esa asignación es humana. Y me dice, pastor, ¿por qué dices eso? Sencilla razón. Te pregunto, ¿para cuántos años estás ahí? Me dice, pastor, según el estatuto, hasta 2 años, pastor. ¿Ya vio? Porque la asignación humana tiene límites. Las asignaciones humanas hoy te dicen, tú eres presidente, tú eres alcalde, tú eres prefecto, tú eres esto y tú eres otro. Te ponen y por democracia lo eligen. Le dicen, tú eres lista 1, lista 2, lista 3. Pero llega el límite que vas a cumplir 2 años y entonces tendrás que retirar. Y si te reeligen, muy bien. Pero en cambio en las asignaciones de Dios no. Si Dios te llamó para que tú seas diácono, diácono eres y diácono morirás, sirviendo en la iglesia cuando tú tienes asignación de Dios. Y yo le pregunté, le dije, pero ¿cuál es tu pasión? Pastor, me dice, lo que pasa es que la pasión que yo tengo es predicar y levantar ministerio. Entonces dije, mantén por el momento en las asignaciones humanas que te han dado hasta 2 años, no sé, hasta 4 años posiblemente después que te eligen. Pero nunca olvides que la verdadera asignación que tú tienes no es humana y es de Dios. Y lo de Dios es que tú tienes que algún momento levantar ministerio. Después de unos tiempos que encontré, y con este hombre encontré después de unos tiempos, y cuando conversamos me dice, pastor, ya estoy trabajando en el ministerio. Yo dije, gloria a Dios. Y los ministerios, dice que ya voy levantando 3 ministerios. Ya vio que eso es asignación de Dios. Del hombre te saca, pero la asignación de Dios mantiene puertas abiertas. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos son asignados por hombres? Acá alguien levantó la mano y es sincero el hombre. Pero ¿cuántos son asignados por Dios? ¿Cuántos son asignados por Dios? Cuando tú tienes asignación por Dios, puede ser que este año tu pastor te va a decir, querido, hasta hoy has sido diácono, pero quiero promoverte porque Dios me ha puesto en el sentir y Dios me ha dado la visión o el sueño de que tú tienes que trabajar en esta obra, tengo que hacer una transferencia, no porque Él lo hace, sino que Dios lo hace. Yo creo que algunos que eran por años diáconos, este nuevo año van a venir a ser obreros, otros van a venir a ser líderes, y los que estaban en el liderazgo posiblemente en el año 2023 van a ser pastores, van a ser obreros, ministros del Señor, porque el ministerio no es asignación humana, sino que es asignación de Dios. Y cuando Dios te llama, Dios te saca del lugar donde estés para promocionarte a su llamado. Asignación humana es limitada. Es limitada. En la asignación humana me dan protocolos. Protocolos que dicen, esto tienes que hacer, este es tu deber y cumple con tu trabajo. Pero en la asignación del reino no. En la asignación del reino, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que trabajar. Que tenemos que trabajar. La cosecha es demasiado. La gran cosecha final está a las puertas.
Parece que tal vez la iglesia en pandemia del año 2020 no despertaron. Posiblemente en esos momentos despertaron. Hasta culto de hogares, la gente que no iban a la iglesia, pero en esa semana hicieron cultos familiares, levantaron iglesias en casa. Pero luego, cuando esto como que ya se pasó, ya no siente nada. Pero llega próximos tiempos donde que la tierra sufrirá dolores de parto como una mujer que quiere dar parto. Viene tiempos demasiado peligrosos. La tiniebla va a cubrir sobre la tierra y las tinieblas, oscuridad las naciones, pero sobre la iglesia de Cristo amanecerá la gloria de Jehová. Y para ese despertar tú tienes que preparar. Tú tienes que preparar. Pero para preparar yo voy a conocer mi asignación. Mi asignación. Bueno, mis pastores ya están. A lo mejor Dios tiene un llamado demasiado poderoso que todavía no han cumplido. Tal vez eso tratemos después de unos minutos. Pero quiero hablar a aquellas personas que tal vez están por ser promocionados. Tal vez aquellos que, hermanos, que eran solamente miembros, pero este año vienen a ser diáconos. Tú tienes que cumplir las asignaciones que te dan en tu ministerio, en tu iglesia. Asignaciones que tienes que trabajar sin descansar. Asignaciones que tú tienes que trabajar con diligencia. Asignaciones que tienes que trabajar con todo gozo y con toda alegría, sabiendo que no estás sirviendo al hombre, sino que estás sirviendo a Dios. Puede ser que al ver los frutos que van creciendo en ti, al ver esos frutos, las asignaciones, promociones divinas están más cerca cada día. Hay personas que dicen: pastor, pero yo ya terminé seminario bíblico hace 5 años. Algunos dicen: hasta yo tengo títulos o tengo diplomas de tantos seminarios. Pero mis queridos hermanos, la pregunta es: ¿estás sirviendo en tu asignación actual en la iglesia como debes servir? Si el pastor te ha dicho: tienes que limpiar la iglesia, ¿estás haciendo con todo amor y gozo? Si el pastor te ha dicho: tenemos que viajar a tal lugar, ¿has hecho con alegría? ¡Heme aquí! ¿O has puesto excusa? No sé si pueda. Después muchos quejan: Ñucaman camana tiempo está con pastor, capaz amigo con allá moncón. Cumple con tu asignación. Dile a la persona que está a tu lado: cumple en 2023, porque 22 ya va a terminar. Yo predico mejor que pastor, pero no me dan el púlpito. Pero pregunto: ¿será que solamente el púlpito te espera para predicar? Y cuando te manda a predicar al drogadicto, a la calle y al visitar a los que están apartados, y que no, es que eso no puedo. Y si no puedes allá, peor vas a poder acá. Cumple con tu asignación. Las asignaciones humanas son limitadas, porque muchas veces la gente busca asignaciones humanas. Las asignaciones humanas, mira tu capacidad, mira tu apariencia, como Samuel. Aquí viene el ungido de Jehová. Pero Dios dice: no miras lo que mira tus ojos, porque yo eso lo desecho. Yo miro es el corazón. ¿Cuántos tienen corazón conforme al corazón de Jehová? Corazón conforme al corazón de Jehová. Yo desecho. Muchas veces he hablado muchas anécdotas que me han pasado conmigo. Hoy casi mayormente ando solo con mi esposa, pero hay muchos años atrás que caminaba con algunos hermanos que gustaban acompañar, y mayoría era, como yo era joven, ellos también eran jóvenes. Anécdotas que me pasaban en algunas ocasiones. Una de ellas es cuando me llamó: pastor, necesitamos que venga a predicar.
Y hay un joven que tenía más altura que yo y más cuerpo que yo. Hoy estoy gordito, pero ese tiempo era muy flaquito. Llegamos y toda la atención al hermano que me acompañó. Hermano pastor, bienvenido. Y el hermano no dice, por lo menos, él es pastor, nada. Yo creo que no era ni pastor ese tiempo, no me acuerdo. Y yo andaba llevando una maletica, un portafolio, y el hermano estaba cargado mi portafolio y yo un librito que estaba leyendo. Y llega a un restaurante, hermano, tome asiento, siervo, y sirvamos el almuercito. El hermano, muchas gracias, y toma asiento. Y yo ahí elevado como cualquier muchacho. Y cuando el hermano me dice, hermano, usted también sienta. Gracias. Pero hasta la noche, al momento de predicar, no me presentaron, me llevaron al hotel, tampoco presentar. No, nada. Pero después, cuando ya estamos para hora de predicar, el hermano que animaba decía, va a predicar el hermano Andrés Yauripoma, no lo conocemos, quién será, pero esta noche vamos a conocer. Ahí estaba el pastor, ahí estaba el hermano presidente, ahí estaban adelante. Y luego yo levanté y pasé dando la manito, de Dios les bendiga, y permiso mis hermanos, y subí. Y después que terminé la prédica le dije, mis hermanos, mil disculpas, me voy a retirar. Al retirar, el hermano presidente se acerca y dice, hermano Andrés, mil disculpas si nosotros no hemos dado buena atención. No se preocupe, tranquilo. Apariencias. Y otros dicen, pero el hermano no tiene cara de pastor, no tiene saco y corbata. Gracias a Dios, yo también utilizo. No se preocupen, mis queridos pastores que están con sacos, no se preocupen, yo también utilizo. Pero esta noche dije, va a ser calor ahí, yo también uso. Entonces no, mis hermanos, la apariencia, la gente se deja llevar por la apariencia. La gente se deja llevar por lo económico. La gente que tiene la economía, la gente le dejan llevar por intelecto. La gente le lleva por la familiaridad o por las amistades. La gente lo deja llevar por todo esto humanismo. Pero en el reino eso no funciona. En el reino no funciona el intelectualismo. En el reino no funciona la economía, el dinero que mucho tenga. En el reino no funciona de la estatura que tenga o el cuerpo que tenga. En el reino funciona el hombre y la mujer que carga la asignación de Dios, la unción del Espíritu que está en él. Y cuando la unción está en esa persona, se huirán los serpientes y escorpiones, y ninguna fuerza del mal hará daño, porque carga la presencia de Dios. Carga la presencia de Dios. Hombres y mujeres, queridos pastores, mis felicitaciones por llevar esa carga como hombres ungidos del Espíritu. No pasemos tiempo poniendo nuestras agendas y prioridades en algo que no es el reino, porque nuestro llamado es más alto que de lo terrenal. Es más alto que de lo terrenal. De lo terrenal de esta tierra dejemos a los intelectuales. De lo terrenal y de esta tierra dejemos a la gente que están preparados y capacitados para esa área. Y si hay que orar, oremos, ministremos y bendigamos. Y si hay que mandar a la alcaldía, a la prefectura, a cualquier, mandemos y enviemos. Pero no descuidemos, queridos pastores, iglesia, nuestras asignaciones, porque nuestra asignación es más alta que la asignación terrenal. De eso jamás renuncie por cumplir las asignaciones humanas. Porque un hombre de Dios deberían estar echando fuera demonios. Deberíamos estar viendo milagros. Deberíamos estar evangelizando. Deberíamos estar equipando ministerios, equipando obreros. Dice la Biblia que la mies es mucho, mas los obreros pocos.
Es mi deber y es tu deber como ministros cumplir con esa asignación. Porque la asignación del reino es un llamado divino. Muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Cuántos llamados hay aquí? Todos somos llamados, amén o no amén. Todos somos llamados. Pero Dios plació escoger, mis queridos pastores, mis queridos líderes de la organización, mis queridos pastores de las iglesias, ministros de la iglesia. Dios llama a todos, pero solamente le da la asignación, esta obra maravillosa, solamente a los que Él quiere darlo. Hay muchos que quieren, hay muchos que desean y no alcanzan. No sé por qué será, Dios sabe, no puedo decir nada de aquello, pero sin embargo hay personas que tienen esa asignación y no lo están haciendo nada. Por eso yo preocupo, mis hermanos. Preocupo porque cuando dice usted eres evangelista y me preguntan, Pastor Andrés, ¿qué es ser evangelista? Yo digo, evangelista. Sí, pero ¿qué es ser evangelista? ¿Y quién es usted? Evangelista. ¿Y quién te dio el nombramiento? Bueno, la iglesia. ¿Y por qué te dio el nombramiento? No sé, pero me dijeron que soy evangelista. Pregunto, ¿has hecho siquiera un aire libre? No, pastor. ¿Has ganado siquiera una alma? No, pastor. Y entonces, bueno, en la iglesia sí predico. Bueno, no te puedo decir nada porque Dios no me ha dicho nada y no me demuestra nada tampoco. Pero según lo que tú me dices, tienes que orar al Señor para cumplir tu asignación. Pastor, pero ayúdame. Si quieres trabajar en esa asignación como evangelista, haga aire libres. Si quieres cumplir esa asignación como evangelista, vaya más antes. Bueno, en mi caso yo me iba a la penitenciaría, en mi caso a los Ibernaz, en mi caso al hospital de neumatología, pero ahora ya no hay neumología, perdón, ya no hay. En eso ya no hay esos lugares, ya ni siquiera deja entrar, pero en ese tiempo dejaba entrar, entrábamos, hacíamos aire libre, predicábamos, orábamos por los enfermos, a la gente que estaban ahí al borde de la muerte. Eso es la obra, porque eso es la asignación de un evangelista. Yo les dije, hazlo eso y cumple. Si Dios te ha llamado como evangelista, cumple y hazlo, porque la asignación que tú tienes que cumplirlo. No por gusto es el título, no por gusto es esto que lleva, es para cumplir en esta tierra. Y a su nombre, y a su nombre. Si hasta el año 2022 no estás cumpliendo con tu asignación, viene el año 2023. Yo creo que tú tienes que leer el libro de Deuteronomio capítulo 1. Tienes que leer cómo es el segundo mandamiento, como lo conocemos, porque Moisés volvió a recordar después de 40 años al pueblo de Israel. Él le dijo, después de 40 años ustedes han caminado en el mismo lugar, pero ahora ya han llegado al lugar a tomar por posición la tierra que Jehová lo prometió a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ahora le toca conquistar ese territorio. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que si no has hecho nada hasta el año 2022, pon a accionar en tu asignación en el año 2023 y conquista todo lo que Dios tiene para tu vida. Vamos a trabajar. Cambalado picactani. Kaiwata kama mana trabajas que spaca y matate suyangue. Es que pastor mamá van a tiempo tacón. Vámonos. Quiero irme culminando con el mensaje. Entonces la asignación del reino, Dios es el quien llama.
En la asignación del reino no esperes el respaldo del hombre, sino que el respaldo de Dios Todopoderoso. En la asignación humana la gente anda buscando respaldos humanos. Respaldo, y en esos respaldos yo he escuchado y visto personalmente: si tú me acompañas, yo te acompaño. Eso no es respaldo de Dios. El respaldo de Dios es que cuando tú caminas por donde tú caminas, el amado Espíritu Santo te acompaña con la unción desde la cabeza hasta los pies. Cuando Dios te acompaña, el infierno tiene que reconocer que el pastor que aparece por la esquina no es cualquier persona. Y muchos de los hechiceros y brujos han confirmado que cuando el hombre de Dios es de ayuno, de oración y de rodilla y lleno del fuego del Espíritu, dice que esos brujos no pueden hacer nada. Claro que no van a poder hacer nada, por sencilla razón, porque cuando se mete con un hombre de Dios, se mete con el mismo Dios Todopoderoso. ¿Cuántos quieren tener respaldo de Dios? Y hay a Dios por respaldo tachar y sonitsi humana. Y hay a Dios por respaldo van por eso. Hermano pastor, pero me critican demasiado. Déjalo. A mí hasta porque pastor esto. Pastor, ¿por qué no respondes? Tranquilo. Porque usted no fuiste llamado y asignado para escuchar los aullidos de los lobos que están aullando por las presas, sino que tú fuiste asignado con el rugido del león de la tribu de Judá. El quien ruge a tu favor, el quien ruge a tu favor, el quien ruge a favor de tu ministerio, a favor de tu iglesia, a favor de tu familia, a favor de tu economía. Él es el que ruge como león de la tribu de Judá. Tú tienes respaldo de Dios. Dale un aplauso a Jesucristo. Dios te respalda. Dios te respalda, asignados con una misión. Dile a la persona que está a tu lado: tú tienes una misión. Tú tienes una misión. Una misión. Y más misión picharíaito, papito, Señor. Yo cancho Cristo la Pascua, Mateo 28:19. Una misión demasiado grande. La gente se equivoca. Queremos cumplir la visión. ¿Cuál es la visión? La visión es hacer esto, es hacer otro. Y se equivocan. La visión del reino es cumplir la gran comisión. ¿Aló? La gran comisión. Queridos pastores de la Fiel y de la Conmiel, me gustaría, y todos los pastores que estamos aquí, personalmente me gustaría que trabajemos para los próximos años por las misiones. Por las misiones. Por las misiones. Por el avance del evangelismo. Trabajemos por enviar misioneros. Trabajemos por enviar a misiones a hombres y mujeres capacitados. Creo que todavía no lo hemos hecho, y los que ya han hecho, gloria a Dios por ellos. Y hay que seguir orando, hay que apoyar, seguir apoyando. Pero una vez cuando prediqué esto me dijo: Andrés, ¿y por qué tú no lo haces? Es que ¿cómo puedo hacerlo si todavía no tengo personas que he capacitado? Si yo tengo que hacerlo es cuando ya tengo personas capacitados, discipulados, entrenados. Y entonces ahora sí tenemos personas capacitadas para la misión. Es tiempo de mandar a las misiones a la iglesia de Jesucristo. Vamos a cumplir la misión con una misión.
Cada año 2023 para en iglesia con acá yo sé que ya visión tacharingichi, más con acá visión de lanzar un audio y video, gloria a Dios. Más con dice ñu caña visión tacharini aglaza iglesia taroranapo, gloria a Dios, también está bien, todo está bien. Pero vámonos también para cumplir la gran comisión, para servir. Y por último, mis queridos pastores, nuestra vida en esta tierra, como la naturaleza de todos ser vivos, como nos enseña es, el hombre en esta tierra, la vida del hombre es nacer, crecer, reproducir y morir. Pero Jesús tenía unas asignaciones muy poderosas. San Juan capítulo 15, verso 16. Jesús tenía una asignación. Y Jesús vino a cumplir la visión del Padre. Y la asignación que hoy tenemos la iglesia de Jesucristo es que tenemos que cumplir la visión del Padre, así como Cristo cumplió con la visión del Padre. De legados. Dejar legados. Dejar legados. ¿Cuál es tu mayor preocupación, querido pastor? ¿Cuál es tu mayor preocupación, queridos diáconos? ¿Ser tú el mejor o hacer a otros que sean mejores que tú? Según la Biblia, Moisés dejó un legado llamado Josué. Según la Biblia, profeta Samuel dejó un legado, estuvo por dejar un legado a Saúl, pero fracasó. Pero luego Dios, al ver las lágrimas que caía de Samuel, decía: Samuel, no llores porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado. Y ve y unge a un muchacho. Y Dios le permitió ungir a un muchacho, David. Y dejó un legado. Porque David no era solo rey, David era sacerdote, también era rey, también era profeta. Dejó un legado. Elías deja un legado llamado Eliseo. Jesús no pasó mayor tiempo con la multitud como muchas veces nosotros pasamos, sino que mayor tiempo pasó es con los 12. Con las multitudes pasaba poco tiempo, pero mayor tiempo pasó con sus 12 discípulos. Y cuando terminó su carrera, dejó un legado a sus 12 discípulos. Pablo deja un legado a Timoteo, a Tito y a otras personas más. Dejó legado. Y qué maravilloso cuando Pablo dijo a Timoteo: Timoteo, en cada iglesia ponga ancianos en la iglesia que sepan enseñar. Enseña lo que aprendiste de mí. Eso enseña a ellos para que ellos también enseñen a los demás. Pastores queridos, muchas veces estamos esperando que otros enseñen a nuestros hijos espirituales y luego decimos: enséñale lo que otros te enseñaron. Enséñale tú, doctrínalo tú, camínale como tú has caminado y enséñalo por ese paso, y ayúdalo y motívalo, porque así dejarás un legado para la gloria de Dios que Dios va a manifestar a través de tus hijos espirituales. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Shayarizo. Legados. Legados es demasiado, muy fuerte y demasiado muy fuerte. Porque yo creo que de las personas que ya tenemos edad como yo en adelante,
hasta los 35, hasta los 40, yo creo que aventuramos en el llamado con las fuerzas que Dios nos ha dado, predicando, evangelizando, etcétera. Pero de 40 para allá yo creo que ya la mentalidad viene cambiando y viene madurando un poco más. Y la preocupación, sin dejar de evangelizar, sin dejar de hacer campañas, sin dejar de hacer muchas cosas que Dios te ha dado, viene una nueva responsabilidad de buscar legados. De buscar legados. Me alegro tanto de mi amado pastor Pedro Lema. Yo conocí a través de Video Pastorcito que hoy su hijo es pastor. Felicitaciones. Legado. Se llama legado. Sanguíneo y también espiritual. Para la gloria de Dios. Yo creo que tal vez algunos pastores no tienen sanguíneo, pero tienen hijos espirituales. ¿Cuántos pastores tienen hijos espirituales? Levante la mano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y trabajemos y vámonos adelante. Este año 2022, tal vez muchos pensaron hacer muchas cosas y no lograron. Pero viene el año 2023. Caminemos en lo que Dios quiere que caminemos. Y termino antes de orar diciéndole felicitaciones, queridos pastores, queridos líderes, hombres y mujeres de Dios. Yo les dije hace unos minutos que yo no me arrepiento de ser pastor. Antes yo sirvo a Dios con gozo y con alegría en el ministerio que Dios me ha dado. Pero yo no puedo negar tampoco el cansancio que tenemos. Las lágrimas que lloramos, las lágrimas que botamos en lo secreto. Que muchas veces ni los diáconos ni los líderes saben, que solamente yo lo sé y mi Dios. Y a veces ni la esposa ni los hijos. Y cuando se llega a descubrir lo que pasa, la esposa y los hijos descubren, pero solamente para juntos orar y decir: Señor, danos fuerza, porque este es mi trabajo. Y cuando los hijos ven, no dicen: papá, pero ¿para qué te metes para ser pastor? Mejor los hijos dicen: papi, ese es tu trabajo. Ese es tu trabajo. Y uno dice: amén, así es. Levanta tus manos al cielo. Algunos tal vez estaban sin fuerzas. Tal vez en la asignación que Dios te dio. Ayúdame, hijo. En las asignaciones que Dios te asignó en la iglesia. No sé si tú eres diácono, tú eres líder, tú eres obrero. No sé en la asignación que estás cumpliendo en la iglesia. Eres coro. No sé en las asignaciones que Dios te ha dado. Eres conservador. Hoy a través también, como ya por los medios digitales, tenemos personas que están trabajando siendo un instrumento especial, transmitiendo los mensajes del evangelio. Están siendo instrumentos de Dios a través de redes sociales. También es una asignación que se apasionan, que tal vez otros no lo hacen y no lo tienen pasión. Y tú tienes una asignación. Pide a Dios fuerza en esta noche. Tal vez en esta noche Dios te habló a tu corazón y Dios te dice: cumple tu asignación, porque hace muchos años tú ya sabes la asignación que te di. Tú ya sabes del propósito que tienes en esta tierra, pero no has visto todavía cumplir y te has desesperado, te has angustiado. A veces hasta te has desanimado, a veces hasta el punto de querer tirar la toalla. Pero sin embargo Dios te mandó hoy a decirme, y lo que Dios me mandó a decirme es que no temas, esfuérzate y sé valiente. Si tal vez caíste, no te quedes ahí, levántate, porque el Espíritu Santo te levanta. Si te quedaste sin fuerzas, corre a la roca que es Cristo, fortalézcate en el poder del Espíritu Santo y extiende tus alas.
vuelve a volar una vez más. Si alguna visión que tú tuviste y estabas trabajando y tal vez no lo lograste y no avanzaste, no tengas temor y no tengas miedo. Vuelva a empezar nuevamente. Yo creo que en algunos ministerios en el año 2023 va a tocar empezar desde cero. Va a tocar empezar desde cero. Pero no tengas miedo, porque aquel que te ayudó a caminar durante todo este largo proceso en el camino, ese mismo Dios te va a ayudar a levantarte una vez más. Y si tienes que empezar de cero, empiece, porque Dios va a multiplicarlo. Pastores que tenían que llorar este año, porque tal vez tus líderes te dejaron. Pastores que tal vez tenían que sufrir por las finanzas, porque las iglesias, tal vez la iglesia no te corresponde como debe honrar a un pastor. Pero no te preocupes, porque tu trabajo es para la iglesia de Cristo, y lo que los hombres no lo hacen, Dios te lo va a hacer. Espéralo con paciencia y trabaje con más fuerza y con más pasión en la asignación que Dios te ha dado. Queridos pastores, queridos hombres y mujeres de Dios, a lo mejor en el año 2023 las cosas van a poner poco más difíciles que el año 2020, pero sin embargo, aquel que nos llamó y nos dio esa asignación va a abrir nuevas puertas que todavía no han sido abiertos. Levanta tu mano por esas nuevas puertas. Aleluya. 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 Dios te dijo que tenías que ungir a Eliseos, pero todavía no has ungido. Pero es tiempo que vas a ungir a los Eliseos. Dios te dijo que tienes que hacer lo que los demás no lo han hecho, pero no lo has hecho por temor. Pero en el año 2023 tú tienes que arriesgar y hacer, porque tienes respaldo de Dios. Espíritu Santo de Dios, a cada uno de tus siervos, incluyéndome a mí, te pido nuevas fuerzas, unción fresca del Espíritu para el año 2023 que viene. Capacítalo, diríjalo y acompáñalo con señales y prodigios y maravillas. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias por todo. Amén y amén. Damos gloria al Padre, y al Hijo, al Espíritu Santo. Mis queridos pastores, un abrazo a todos.